Corría el año 1875 y se concretaba una de las transacciones empresariales más trascendentales de la historia moderna. El fervor imperialista europeo entraba en su fase más voraz. Durante las 3 décadas siguientes, el mapa de África sería devorado casi por completo, repartido en colonias por Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Portugal y España. Gran Bretaña, por supuesto, ya poseía un imperio vasto, cuyo corazón latía en el Roche británico, una inmensidad territorial que hoy abarca India, Pakistán y Bangladesh. Sin embargo, existía un problema. Después de décadas de planificación y esfuerzo, las compañías francesas habían logrado culminar la construcción de un canal que cortaba el Istmo de Suez, en Egipto. Esta vía acuática conectaba el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, eliminando la necesidad de que los barcos europeos bordearan todo el continente africano para alcanzar Asiana para los británicos. Esto era una joya estratégica, ya que acortaría drásticamente el tiempo de viaje a Asia y desde la India británica. El gobierno de Benjamin Disraeli quería una parte del canal de Suez, pero conseguirla exigía una inmensa suma de dinero. Y fue aquí donde intervino la casa bancaria N&M Rothschild y Sons en Londres. Los Rothschild proporcionaron al gobierno conservador un préstamo de 4 millones de libras esterlinas, una cifra equivalente a cientos de millones de dólares actuales, para adquirir una participación considerable en la Compañía del Canal de Suez. Apenas 7 años después, Gran Bretaña establecería un protectorado sobre Egipto, asegurando su control sobre la ruta vital. Todo este episodio subraya la posición central de la familia bancaria Rothschild en el financiamiento del expansionismo europeo, la conquista imperial y la consolidación del Imperio Británico. Una influencia que se extendió mucho más allá de las fronteras, las raíces de una dinastía judía y el estigma de la usura. La irrupción de los Rothschild como una de las grandes familias financieras de Europa se produjo a finales del siglo XVIII. Sin embargo, su linaje se remonta al menos al siglo XVI. La familia era judía y su historia está intrínsecamente ligada a la turbulenta historia de esta comunidad en Europa. Tras la llegada de la peste negra en 1346, que diezmó a la población, a menudo se culpó a las comunidades judías de envenenar pozos. Esto, sumado a las expulsiones anteriores de reinos como Francia e Inglaterra en los siglos XIII y XIV, provocó la migración de muchos judíos europeos hacia el este, asentándose en lugares como Alemania y Polonia. El origen exacto de los Rothschild no está claro, pero su apellido sí ofrece una pista. Deriva del término Zumrottenschild, que se traduce como al escudo rojo. Esto sugiere que la familia pudo haber vivido u operado un negocio, quizás una posada, que llevaba un escudo rojo en su fachada. De hecho, el escudo de armas de la familia durante siglos, una vez que se establecieron como banqueros exitosos, también llevaría ese mismo distintivo. Lo que es evidente es que, para finales del siglo XVII, ya estaban involucrados en el préstamo de dinero en el oeste de Alemania. Este era uno de los pocos sectores de la economía en los que las familias judías podían prosperar, ya que la usura, el préstamo a tasas de interés elevadas, estaba prohibida por la ley cristiana durante siglos. Paradójicamente, esta necesidad de recurrir a la usura para generar riqueza alimentaría más tarde muchos de los tópicos antisemitas modernos en Europa. A pesar de que la práctica era forzada por las restricciones de la época, segundo Meyer Amschel, el visionario de Frankfurt, el verdadero arquitecto del ascenso de la familia Rothschild a la riqueza y al poder, fue Meyer Amschel, nacido en la ciudad de Frankfurt el 23 de febrero de 1744. En ese momento, Frankfurt era una ciudad imperial libre, es decir, un estado independiente dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, similar a un microestado moderno como Mónaco,
y un centro económico vital. El padre de Mayer era un comerciante de mercancías y prestamista, incluyendo a gobernantes locales, pero la familia en general no era inmensamente rica. Con apenas 13 años, Mayer fue enviado a Hannover, un principado electoral controlado por los reyes hannoverianos de Inglaterra, para ser aprendiz de Simon Wolf Oppenheimer, un financiero judío clave para el gobierno de Hannover. Tras 6 años de aprendizaje, Mayer regresó a Frankfurt en 1763 para unirse al negocio familiar. Durante las siguientes 2 décadas, Mayer Amschel demostró ser un financiero excepcionalmente capaz. Realizó préstamos a varios gobernantes alemanes y familias aristocráticas con tasas ventajosas que engrosaron la fortuna familiar. El gran golpe de suerte llegó en 1785, cuando Guillermo IX, Landgrave de Hesse-Kassel, uno de los estados alemanes más ricos de la época, lo contrató para administrar sus asuntos financieros. El Landgrave era enormemente adinerado y Mayer se benefició considerablemente de este patronazgo. Más importante aún, esto significó que cuando la situación política europea se transformó por completo, Mayer estaba sentado sobre una montaña de dinero alemán que él tenía la responsabilidad de gestionar. Tercero Angla era del mercantilismo y el amanecer del capital para comprender el éxito de Mayer Amschel. Hay que entender el paisaje financiero de la Europa del siglo XVIII. El concepto moderno de capitalismo apenas estaba naciendo. Si bien la idea de la inversión de capital para generar ganancias y reinvertirlas es antigua, los instrumentos del capitalismo moderno surgieron en un área regional muy específica: el triángulo comercial entre Londres, Amberes y Ámsterdam, centrado en el comercio de telas en los siglos XVI y XVII. En estas ciudades nacieron las primeras bolsas de valores, o borses, como las llamaban en los Países Bajos, las sociedades anónimas, donde los individuos invertían en expediciones comerciales, y, finalmente, las primeras corporaciones globales, a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, fundadas entre 1600 y 1602. A pesar de estos avances, la ortodoxia económica predominante a lo largo del siglo XVII y gran parte del XVIII era el mercantilismo. Esta doctrina sostenía que la cantidad total de comercio mundial era finita y que por lo tanto cada nación debía competir agresivamente con otras para apropiarse de una porción mayor. Las potencias luchaban enconadamente por el comercio de especias de las Indias Orientales, creyendo que la prosperidad de uno implicaba la ruina del otro. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, justo cuando los Rothschilds comenzaban su ascenso, esta visión cambiaba. Adam Smith publicó La riqueza de las naciones en 1776, esbozando los fundamentos de la teoría capitalista moderna. La idea de que la riqueza podía crecer exponencialmente, no luchando, sino desarrollando nuevos mercados y aumentando la producción total, se estaba arraigando. Todo esto requería una inyección masiva de capital e inversión, un servicio que los banqueros y financieros debían proveer. Los Rothschilds estaban a punto de convertirse en los banqueros más exitosos de esta nueva era. Cuarto, la Revolución Francesa y la acumulación de la fortuna bélica. La Revolución Francesa de 1789 y las guerras napoleónicas subsiguientes 1792 a 1815 fueron el catalizador perfecto para la fortuna Rothschild. La guerra creó una demanda de financiación sin precedentes en Europa. Como administrador del dinero de Landgrave de Hesse-Kassel-Mayer, Amschel pudo prestar la inmensa riqueza de su patrón a tasas ventajosas a las potencias beligerantes, especialmente a los gobiernos de Austria y Prusia, que estaban desesperados por financiar sus ejércitos para luchar contra la Francia revolucionaria. El ascenso de Napoleón Bonaparte y su posterior conquista de la mayor parte del continente, incluida Alemania,
no supuso un obstáculo para los astutos Rothschild. Cuando Napoleón intentó imponer su sistema continental, un embargo comercial total contra su archienemigo, Gran Bretaña, Mayer Amschel se transformó en un traficante de mercancías de alto nivel. Utilizando su riqueza y sus vastas conexiones, facilitó el contrabando ilegal de bienes dentro y fuera del continente. Este comercio clandestino, riesgoso pero extremadamente lucrativo, le permitió eludir el sistema de Napoleón. Para cuando las guerras napoleónicas estaban llegando a su fin, Mayer Amschel había amasado una fortuna colosal, basada en la explotación de la crisis bélica mediante el préstamo a gobiernos. El comercio y la gestión financiera en 5 a la dispersión de los 5 hermanos y el poder de la información. Aunque el núcleo de las operaciones bancarias de los Rothschild siguió siendo Alemania durante la vida de Mayer Amschel, la familia ya estaba forjando su papel como financieros internacionales. Gran Bretaña, el enemigo de Napoleón, había gastado sumas incalculables en la guerra, y los bancos británicos no siempre estaban dispuestos o eran capaces de cubrir toda la deuda. Los Rothschilds intervinieron. El momento crucial llegó tras la desastrosa invasión de Rusia por parte de Napoleón en 1812, mientras el emperador huía y se formaba una nueva alianza paneuropea para derrotar a los franceses. Los hijos de Mayer Amschel se dispersaron por las capitales europeas. Mayer Amschel murió en 1812. El negocio recayó en manos de sus 5 hijos, los 5 flechas, que dividieron el negocio y fundaron nuevas sucursales. A medida que la guerra llegaba a su fin, Amschel Mayer Rothschild permaneció en Frankfurt. A cargo del negocio principal, Salomon Mayer Rothschild se dirigió a Viena. Nathan Mayer Rothschild se estableció en Londres. Karl Mayer Rothschild fue a Nápoles. James Mayer Rothschild, el más joven, fue enviado a París. Esta descentralización no solo generó una inmensa buena voluntad hacia los Rothschild una vez que las guerras terminaron en 1815, sino que también les proporcionó una ventaja invaluable en información privilegiada sobre los desarrollos militares. Usaron esta información de manera ventajosa para comprar y vender bonos, realizando lo que hoy llamaríamos insider trading. El caso más famoso fue la batalla de Waterloo en 1815. Los correos de Nathan Rothschild llegaron a Londres con noticias de la victoria anglo-prusiana mucho antes que la información oficial del gobierno. La actividad de Nathan en el mercado de valores de Londres en las horas siguientes, aprovechando este conocimiento avanzado, generó acusaciones de fraude masivo y manipulación, pero también aseguró la fortuna de su familia. Al terminar las guerras napoleónicas, los Rothschilds, utilizando la manipulación del mercado de bonos, comprando deuda gubernamental barata y vendiéndola a precios altos durante la prosperidad de la década de 1820, se transformaron de banqueros exitosos a pilares de las finanzas internacionales. La historia del mundo nunca volvería a ser la misma. Mientras la Europa de 1815 se recuperaba de las guerras napoleónicas, el negocio Rothschild estaba ya dividido y estratégicamente posicionado en las capitales que definirían el futuro del mundo. Londres y París. Fue en estas ciudades donde las nuevas sucursales transformaron a los Rothschild de banqueros adinerados a pilares de las finanzas internacionales y monopolistas de la inversión. Y Nathan en Londres. El arquitecto del Imperio Británico, Nathan Mayer Rothschild, el tercer hijo de Mayer Amschel, había sido enviado a Londres tan pronto como 1804. Su visión no era solo prestar dinero al gobierno británico, sino integrarse en la estructura económica de la superpotencia global del siglo XIX. El riesgo de la guerra y la ganancia de Waterloo. Nathan había financiado el esfuerzo bélico británico contra Napoleón, incluso cuando sus hermanos prestaban dinero a los enemigos de Gran Bretaña. Al final, la victoria británica en 1815
disparó el valor de los bonos y otros instrumentos financieros que poseía la rama de Londres. El famoso golpe de la batalla de Waterloo, donde Nathan recibió la noticia de la victoria anglo-prusiana, horas antes que el gobierno británico le permitió realizar actividades en el mercado que, aunque criticadas como manipulación, multiplicaron astronómicamente la fortuna familiar. El estándar oro y la deuda nacional a Nathan se convirtió en una figura clave en el sistema del patrón oro británico. Nathan Rothschild se dedicó agresivamente a la adquisición de vastas cantidades de oro, dándole una influencia sin precedentes sobre la liquidez del Banco de Inglaterra. Financiamiento de la emancipación. En la influencia de Nathan era tal que, a mediados de la década de 1820, realizó préstamos sustanciales al gobierno británico durante una crisis de liquidez a corto plazo. Años después, estuvo profundamente involucrado en la gestión de la abolición de la esclavitud en todo el Imperio Británico en 1833. El Parlamento solo pudo prohibir la esclavitud mediante el pago de una enorme compensación a los poderosos propietarios de plantaciones en el Caribe. Nathan prestó al gobierno una porción significativa del dinero necesario para llevar a cabo esta emancipación, un acto de conciencia social y de gran influencia financiera. La compra del Suez, como vimos al comienzo. La operación más emblemática de la influencia británica de los Rothschild fue en 1875. La familia proporcionó el préstamo de 4 millones de libras al gobierno de Disraeli para adquirir una participación sustancial en el Canal de Suez, asegurando la ruta vital a la India, el corazón del imperio. La rama de Londres de los Rothschilds se expandió hacia el auge del ferrocarril de las décadas de 1830 y 1840, conectando gran parte de Gran Bretaña. Para la década de 1850, el gobierno no solo les pedía dinero prestado, sino que también empleaba su experiencia técnica en la gestión de la casa de la moneda real. En poco tiempo, los miembros de la familia Rothschild británica se sentaban en el Parlamento, consolidando su posición en la nobleza del país. Dan II James en París, industrialización y monopolio continental. James Mayer Rothschild, Jacob E., el menor de los hermanos, fue enviado a París con solo 20 años para supervisar los asuntos de la familia. Esta decisión subraya el oportunismo de los Rothschild. Mientras financiaban a Gran Bretaña en la guerra, también estaban dispuestos a financiar las ambiciones francesas. Banco de los hermanos Rothschild von de Rothschild Far Res. James apoyó la restauración de la monarquía borbónica después de la caída de Napoleón y fundó el Banco de los Hermanos Rothschild en 1817. Este se convirtió en el centro de las actividades financieras y crediticias de la familia en Europa Occidental, motor de la industrialización francesa. El nuevo gobierno francés estaba decidido a industrializarse, consciente de que la fortaleza industrial y naval británica había sido la clave de su victoria sobre Napoleón. La década de 1820 vio una rápida expansión de la industrialización en Francia, y la casa bancaria parisina de James Rothschild proporcionó gran parte del capital inicial semel para estos esfuerzos, especialmente en ciudades del norte, como Lille. El monopolio belga. Cuando los pueblos flamencos y valones se levantaron contra el dominio holandés en 1830 y establecieron la nación independiente de Bélgica, la rama francesa de los Rothschild intervino agresivamente. Se convirtieron en el principal financiero del primer rey posindependencia de Bélgica, Leopoldo, y al comprar bonos belgas, los Rothschild adquirieron un control desproporcionado sobre la economía belga, que se convirtió rápidamente en un centro principal de la revolución industrial en el continente. La influencia de James en París y Nathan en Londres no solo consistió en prestar dinero, sino en canalizar el capital hacia los sectores que definían la era moderna en ferrocarriles,
industria pesada y comercio global. Esta habilidad para anticipar y financiar la próxima gran ola económica fue la clave de su éxito. Monopolístico tercero en títulos nobles y la integración en la aristocracia europea. A medida que su riqueza crecía, los Rothschild comenzaron a adquirir títulos nobiliarios en diferentes países, un movimiento estratégico para asegurar su integración en las clases dominantes. Baronets austriacos. En 1822, el emperador Francisco I de Austria, en reconocimiento al papel de la familia en la financiación de las guerras contra Francia y la reconstrucción posguerra, otorgó el título de Freiherr Barón a los 5 hijos de Mayer Amschel. Esto los convirtió en baronets de la aristocracia alemana, honores en Francia y Gran Bretaña. Miembros de la rama francesa recibieron la Legión de Honor. Sin embargo, fue en Gran Bretaña donde lograron sus títulos más significativos. Anthony Rothschild fue nombrado baronet en 1847. Finalmente, en 1885, Nathan Rothschild, el hijo de Nathan Mayer, se convirtió en el primer barón Rothschild, el primer judío en ingresar a la Cámara de los Lores en cambios de nombre con la adquisición de estos títulos. Los nombres de la familia cambiaron sutilmente. En Alemania, algunos se convirtieron en von Rothschild, y en Francia, de Rothschild, todos indicando su nuevo estatus aristocrático. Un revés menor, el fracaso de Nápoles y la unificación italiana. No todas las empresas de los Rothschild prosperaron. Karl Mayer Rothschild fue enviado a Italia en 1821 para establecer una sucursal en el Reino de las Dos Sicilias, que cubría el sur de Italia y Sicilia, y estaba gobernado por los Borbones franceses. La presencia de los Rothschild en Nápoles fue, en parte, una quinta columna para apoyar los intereses austriacos en el sur de la península, ya que Austria controlaba gran parte del norte de Italia. Durante décadas, utilizaron su riqueza para influir en la política de un reino que ya se estaba convirtiendo en una de las zonas más pobres de Europa. Los Rothschilds, manchados por sus conexiones con la derrotada Austria y los Borbones, no pudieron mantener una fuerte presencia financiera en la Italia unificada. El colapso del negocio de Nápoles fue un revés menor, pero demostró que el éxito dependía intrínsecamente de la estabilidad política y las alianzas correctas. Nací con la globalización de la deuda de Brasil a la guerra de Crimea. El poder de los Rothschild fue global. Su capacidad para financiar a naciones enteras se demostró con creces en América Latina. El nacimiento de Brasil. Cuando Brasil se independizó de Portugal en 1822, el nuevo gobierno se encontró en una precaria situación financiera debido a la división contenciosa. Nathan Rothschild intervino con un préstamo considerable que ayudó a equilibrar las finanzas de Brasil y permitió al nuevo Estado pagar una gran compensación a Portugal por la pérdida de la colonia. Portugal reconoció la independencia de Brasil y se evitó la guerra. Los Rothschilds adquirieron intereses en Brasil a partir de ese momento. Otro ejemplo de su influencia geopolítica fue la Guerra de Crimea 1853 a 1856, librada entre el Imperio ruso y una coalición de otomanos, británicos y franceses. La guerra fue costosa y el gobierno británico la financió con préstamos de numerosos bancos. Los Rothschilds, en particular Lionel Rothschild, estaban felices de financiar la coalición. En parte por razones ideológicas, se oponían al creciente antisemitismo del Imperio ruso. Los Rothschilds
utilizaron su riqueza, no solo para el lucro, sino también, en ocasiones, como una declaración política en contra de la opresión. El siglo XIX consolidó a los Rothschild no solo como financieros internacionales, sino como una fuerza social y política con conciencia propia. Su inmensa fortuna se utilizó no solo para financiar guerras e industrialización, sino también para fines filantrópicos y, en ocasiones, para expresar una marcada posición ideológica contra la opresión, especialmente el antisemitismo, y en riqueza, con conciencia, el escudo contra la miseria. La familia Rothschild demostró que su riqueza podía emplearse para fines genuinamente honorables, especialmente en épocas de crisis humanitarias. La Gran Hambruna Irlandesa, 1845 a 1849, a mediados de la década de 1840, un nuevo hongo llegó a Europa, devastando la cosecha de patata, un alimento básico crucial en lugares como Irlanda y Polonia. La Gran Hambruna Irlandesa se cobró más de 1 millón de vidas y provocó una ola masiva de migración. Mientras el gobierno británico fue duramente criticado por permitir que otros alimentos se exportaran de Irlanda. En medio de la inanición, los Rothschilds intervinieron de manera decisiva. Se convirtieron en los principales financieros de la Asociación Británica de Socorro, una organización creada para proporcionar ayuda a los pobres entre 1846 y 1848, el peor periodo de la hambruna. Apoyo a la migración escocesa cuando la plaga de la patata afectó a Escocia, exacerbando las dificultades causadas por los desalojos de las tierras altas. Lionel de Rothschild puso su dinero donde estaba su conciencia. Proporcionó un extenso apoyo financiero a la Sociedad de Inmigración de las Tierras Altas y las Islas, un grupo que ayudó a los escoceses empobrecidos de las tierras altas a emigrar a América, Australia o Nueva Zelanda en busca de una vida mejor. Segundo, de lucha contra el antisemitismo, el arma financiera. Los Rothschild eran profundamente conscientes de su herencia judía y utilizaron su influencia financiera como una herramienta contra la discriminación y la opresión. La financiación de la Guerra de Crimea, donde Lionel Rothschild realizó préstamos sabiendo que no sería totalmente reembolsado, fue un acto de filantropía ideológica. Se oponían a las políticas antisemitas del Imperio Ruso, que había establecido la zona de asentamiento, un área que se extendía desde la Letonia moderna hasta Ucrania, a donde se prohibía a los judíos vivir fuera de ella. La oposición de los Rothschild a la política rusa de la época fue un factor que impulsó la posterior huida de cientos de miles de judíos rusos. Tercero, el nacimiento del sionismo y el vínculo con la Tierra Santa. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin y el antisemitismo se intensificaba en Europa del Este, surgió el movimiento sionista, que abogaba por la creación de un Estado judío en la tierra de Israel. La familia Rothschild se convirtió en un pilar crucial de este movimiento. Edmund James de Rothschild, de la rama francesa, fue el principal y más importante benefactor del sionismo en sus primeras etapas. Su apoyo no fue solo político, sino práctico y financiero. Él donó millones de francos para fundar asentamientos, colonias y empresas en la Palestina otomana, asegurando la viabilidad económica de las primeras comunidades judías. Se le apodó cariñosamente Hanadif Ayadua, el varón bien conocido, o el benefactor famoso en la comunidad judía de la época. Más tarde, durante la Primera Guerra Mundial, Walter Rothschild, de la rama británica, jugó un papel clave en las negociaciones entre el movimiento sionista y el gobierno británico. El 2 de noviembre de 1917, el secretario de Asuntos
Exteriores británico Arthur Balfour dirigió una carta a Walter Rothschild solicitándole que transmitiera a la Federación Sionista la declaración formal de apoyo del gobierno británico al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Esta declaración Balfour fue un momento decisivo en la historia de la familia y en la fundación del futuro Estado de Israel. Cuarto, personajes excéntricos, el varón y las hebras. Como cualquier dinastía con siglos de prominencia, los Rothschild produjeron su cuota de personajes excéntricos. El más peculiar fue, sin duda, Walter Rothschild, de la rama de Londres. Walter, nacido en 1868, era un hombre con una carrera tradicional, trabajó en la firma bancaria familiar y sirvió como miembro del Parlamento. Sin embargo, su verdadera pasión era la zoología. Estudió el tema en Cambridge y pasó el resto de su vida gastando una parte considerable de su fortuna familiar en acumular cientos de miles de especímenes de animales, muchos de los cuales disecaba. Su colección de historia natural contenía millones de artículos, y muchas especies llevan su nombre. Sus excentricidades rozaban lo bizarro. Existe una fotografía de Walter Rothschild montando una tortuga gigante. En el episodio más famoso, enganchó un equipo de 4 cebras a su carruaje y las dirigió hacia el Palacio de Buckingham, en un intento por demostrar al público que los animales africanos podían ser domesticados para tirar de carruajes, tal como se había hecho con los caballos hacía miles de años. Aunque su experimento no popularizó el uso de cebras como caballos de carruaje, sí ilustró la singular combinación de inmensa riqueza y peculiaridad intelectual que la familia Rothschild podía permitirse. Hubo la desaparición de las flechas en la Guerra Mundial. A finales del siglo XIX, las 5 ramas de la familia Londres, París, Viena, Frankfurt y Nápoles, ya desaparecidas, estaban en su apogeo. Sin embargo, los eventos geopolíticos del siglo XX cambiarían irrevocablemente la estructura del imperio. La Primera Guerra Mundial. La guerra afectó directamente a las ramas de la familia, que se vieron obligadas a financiar a naciones en bandos opuestos, Gran Bretaña y Francia, contra Austria y Alemania. El colapso de Viena y Frankfurt. La rama de Viena, que había obtenido títulos nobiliarios, sufrió un golpe devastador con el colapso del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial. La familia se vio obligada a huir del Holocausto. De manera similar, la rama de Frankfurt fue desmantelada durante la era nazi. El Imperio Rothschild, construido sobre la dispersión estratégica y el comercio transnacional, en el siglo XIX, se vio fracturado por las guerras y los regímenes totalitarios del siglo XX. Solo las ramas de Londres y París lograron sobrevivir como centros bancarios viables, aunque con una influencia mucho más discreta que la que tuvieron en su época dorada. La historia de los Rothschild no es solo la historia de la riqueza, sino de cómo el capital y la información, manejados con astucia, pueden dominar el tablero mundial y al mismo tiempo generar un legado de filantropía y conciencia ideológica que aún perdura